cómo activar el poder de Dios. Y vamos a entender cuál es ese poder. Nosotros sabemos que cuando hemos recibido al Señor, su palabra es muy clara, ¿no? Y nos dice en Hechos 1:8 lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es ese poder? Si cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, inmediatamente entra el Espíritu Santo en nosotros y vendríamos a ser templo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es ese poder que habla el Señor? Vamos a verlo. ¿Qué es ese poder? Y activarlo. Aquellos que tenemos esa misericordia y esa bendición de ser llamados para ser hijos de Dios y tener la salvación para una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Activar el poder, lo vemos aquí. ¿Y qué es ese poder? Recibir poder es el poder para entender, enseñar, revelación, predicar y obrar la palabra de Dios. Eso es lo que nos dicen los textos bíblicos sobre ese poder. Es el poder de Dios Jehová en nosotros, como lo fue en Jesús. Sí, cuando nuestro amado Jesús, siendo Dios, se encarnó en María, Él nació por el poder del Espíritu Santo, que nosotros lo vemos en los textos de los evangelios, que Él nació encarnado por el poder del Espíritu Santo. Mire que ahí nos está mostrando el poder del Espíritu Santo. Y cuando Él murió en la cruz y fue enterrado, Él resucitó por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Jesús, al haberse hecho hombre, necesitó el poder del Espíritu Santo para nacer, también necesitó el poder para su resurrección. Y eso nos hace a nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y hemos entregado nuestra vida a Él, tenemos también ese privilegio. Primero, hemos recibido un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es por medio del Espíritu Santo. Y cuando estemos fuera de este mundo, que nuestro cuerpo sea enterrado, que lo llamamos separación de este cuerpo o muerte, el Señor nos hizo una promesa que es que vamos a resucitar como Él resucitó, con unos cuerpos transformados. Entonces, aquí nomás, en esta pequeña introducción, nos damos cuenta ya el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros hemos recibido ese poder, muchos de nosotros también desconocemos ese poder y no lo activamos. Hay que activar ese poder. ¿Por qué? Porque no solamente para estas promesas, sino para hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo no tenemos ese poder, no podemos hacer la voluntad buena, perfecta, que es de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que nadie puede hacer las obras de Dios ni hacer la voluntad de Dios si no tiene el poder y la presencia del Espíritu Santo. Si no, sería fácil, sin necesidad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo, llegar a hacer buenas obras. Cualquiera con buenas intenciones es justo, sí, cualquier persona, pero no cualquiera puede hacer el bien. Tengan presente eso, hermano. Ese es el poder que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesús, abriendo nuestro corazón, confiando en Él y vivir para Él. No es el poder del mundo, que muchas personas se confunden o lo asocian al poder del mundo. Es más que tener la capacidad o facultad de hacer algo sobrenatural. No es el poder que nosotros vemos en las películas de Hollywood, que a través de los superhéroes tienen poder. Ese no es el poder que el Señor nos dio. Ese es el poder que interpreta el mundo, pero las cosas del mundo no son las cosas de Dios. Es el poder para mantenernos en santidad. Tú y yo no podemos mantenernos en santidad si no está el Espíritu Santo ahí ejerciendo su poder. Y no podemos mantenernos en victoria si no
ejercemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues es sencillo, hermanos. Para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder nos da el privilegio de poder mostrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros actos. Mire qué bello es esto. Cuando el Señor empezó a mostrarme, a enseñarme, a ministrarme y a revelarme esto, es tremendo lo que a veces desconocemos, lo que Dios nos ha dado, porque esto es tremendo, esto es el poder de Dios que nos da el Señor para actuar como hijos de Dios, para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el don eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pierde. Así nosotros partamos de este mundo, ese don lo tenemos en la eternidad y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, siempre estará con nosotros el don eterno del Espíritu Santo acompañándonos en todo momento. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con Él. ¿Y qué es un sello? Esto es mío. Yo manifiesto o soy autoridad para decir que esto es propiedad de alguien o es mío, y por eso pongo mi sello y mi firma. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que hemos tenido el privilegio de haber nacido de nuevo como hijos de Dios. Somos de su propiedad. Los dones del Espíritu Santo son 7 y son temporales, hermanos. ¿Cómo así que temporales? Sí, esos dones nos los dio el Espíritu Santo para estar en este mundo. Estos dones ya no los vamos a necesitar, dice su palabra, cuando ya estemos en la presencia de Dios, porque ya estamos en la santidad, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ya no va a haber ningún acto pecaminoso y de maldad. Por eso somos salvos. Por lo tanto, estos 7, que es la base para tener más dones o más actitudes santas, porque de ahí de esos 7 se ramifican y se multiplican en otros actos que son para la gloria de Dios. Pero estos son los principales. ¿Y sirven para qué? Para actuar con bien, para actuar con la voluntad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando no estamos mostrando ese fruto del Espíritu Santo? Pues es sencillo, no estamos ejerciendo el poder del Espíritu Santo. Tenemos inconvenientes con alguna persona y no perdonamos. ¿Qué pasa ahí? Si tenemos el poder del Espíritu Santo para perdonar. ¿Por qué digo esto? Porque ese poder nos da para ejercer el fruto del Espíritu Santo, que es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quién, pregunto yo, puede actuar de esta manera con la base de estos 7 dones sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. Por eso vemos, entre comillas, aquellos creyentes que odian, rivalizan, son celosos, murmuran, es lo que llamamos, o la palabra de Dios los llama tibios. ¿Por qué es? Porque ellos no ejercen ese poder o lo desconocen. ¿Y por qué lo desconocen? Porque no han sido bien evangelizados y discipulados. Esa es la respuesta, ¿sí?, que podemos encontrar cuando ellos actúan de esa manera. Y hay otros que no pueden actuar así también, que se congregan, son creyentes, pero no han nacido de nuevo, o sea, no son redimidos. Teniendo ya esto como base, podemos decir que este tema es muy álgido para muchos creyentes. ¿Por qué? Por sus creencias y enseñanzas que les han dado. No es fácil entenderlo para algunos. Hay otros que lamentablemente distorsionan lo que es la presencia del Espíritu Santo y pues obviamente se vuelven religiosos, unos fanáticos, dan mal testimonio. Y eso lo veremos en este taller. Cuando predicamos y no hacemos su voluntad, estamos deshonrando a Dios, a la Trinidad. Esto es delicado, hermano. Si yo predico, pero no hago la voluntad, estoy deshonrando a Dios, dando mal testimonio para que los que no creen, ¿sí?, juzguen, murmuren, calumnien,
por ver nuestro comportamiento. Mire lo grave que es no dar testimonio, porque los de afuera nos van a calumniar, se van a burlar de nosotros, pero ¿dónde va eso? También van a ver a Dios como algo mitológico, como una leyenda, y algunos son más osados y se burlan. Qué tristeza. Si tuviéramos en cuenta lo delicado que es no dar un buen testimonio de la presencia de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Esto es serio, la palabra de Dios es seria, relacionarnos con Dios es serio, pero lamentablemente no le hemos puesto esa seriedad y ese compromiso que deberíamos asumir. Ya teniendo esta base, vamos a ver las características de la presencia y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí solamente para glorificar a Cristo. Sí, Señor. No está para otra cosa. Primeramente Él está para glorificar a Cristo y a su palabra. Esa es el trabajo, la función del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo y a su palabra. Nunca aprueba algo que no se haga en el nombre de Cristo. Ni tú ni yo podemos hacer algo y diciendo que es la voluntad de Dios, si no es al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las oraciones de peticiones debemos de cerrarlas como en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos escuchado oraciones donde no lo dicen. No podemos decirlo en el nombre del Espíritu Santo. No lo podemos decir. Ahora el Padre va dirigidas al Padre. Cuando vamos a que el Señor nos pone a actuar para hacer una sanidad, ¿es en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque así lo ha establecido el Padre y tiene que estar de acuerdo con su palabra. La obra del Espíritu Santo siempre concuerda con el mensaje de la palabra escrita de Dios. Si no está ahí en la palabra de Dios y que la base principal de las obras del Espíritu Santo las encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podríamos decir que es el Evangelio del Espíritu Santo y que no se ha terminado de escribir porque su función no ha terminado. Él no se ha ido y no nos ha llevado. Y mientras Él esté aquí, la iglesia esté aquí, ese libro está abierto porque no sabemos qué viene de aquí en adelante obrando el Espíritu Santo. En Juan 16:14 nos dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿De quién oirá? Del Padre y del Hijo. Y os hará saber lo que habrá de venir. ¿De quién? Del Padre. Y mire el versículo 14, que era lo que les mencioné anteriormente. Él me glorificará. ¿Quién lo está diciendo ahí? Jesús. Se lo dijo a los apóstoles. ¿Se dan cuenta que para qué está el Espíritu Santo? Para glorificar a Jesús acá en la tierra. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os hará saber, porque Jesús depende del Padre y lo que es del Padre es del Hijo y su poder también. Miremos un poquito más, si es que nos tenemos como algunas dudas, ¿qué nos dice la palabra de lo que estamos hablando en este momento? En 1 Corintios 12:3 nos dice, por tanto, os hago saber que nadie ha hablado por el Espíritu de Dios y dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que para yo tener la convicción de decir que Jesús es mi Señor, tiene que ser con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso muchos no lo pueden decir. Por eso muchos no tienen ese llamado, ese toque para recibir, abrir su corazón, porque es con el poder del Espíritu Santo. En Juan 15:26 también nos habla algo sobre esto. Y dice, cuando venga el Consolador, ¿cuál? El Paracleto, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré. Mire lo que dice
Jesús, a quien yo enviaré del Padre. ¿Por qué lo envía? Porque es una decisión del Padre, la voluntad del Padre que viniera el Espíritu Santo, para no estar huérfanos, solos. Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vea, otro versículo que nos confirma una de las labores preciosas del Espíritu Santo es que se dé la gloria acá en este mundo por medio de sus hijos. ¿Para qué? ¿Y por medio de qué? Para que nosotros actuemos, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad con los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Y nos dará poder para hacerlo. ¿Y por qué? Porque por medio de que actuemos así, se manifiesta la gloria del Padre y del Hijo. Qué lindo sería que tuviéramos más en cuenta esto y actuáramos como más compromiso, seriedad y temor de ofender a Dios. Y por último, Apocalipsis 19:10. Mire lo que nos dice. Entonces caí a sus pies para adorarle. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Juan. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Quién? El Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que los ángeles no pueden ser adorados, que los ángeles no permiten que los adoremos, porque el único que es digno para adorarlo es nuestro Señor Jesucristo, y para eso está el Espíritu Santo. Qué bello esto, porque lamentablemente encontramos creyentes que adoran ángeles y hasta le piden cosas a los ángeles. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque cuando una persona le pide un favor, un milagro a X o Y ángel, adoran a un ángel, no son los ángeles de Dios, es un espíritu falso. ¿Y qué produce? Condenación. ¿Y esa condenación a dónde los lleva? Que nunca van a tener el fruto del Espíritu Santo, porque están adorando ¿a quién? A un demonio, a un espíritu inmundo. Por lo tanto, nunca estas personas van a tener el sentir de querer arrepentirse, porque eso es obra del Espíritu Santo, que pone el querer como el hacer, como también pone el arrepentimiento. El cristiano que manifiesta poseer los dones del Espíritu Santo tiene que expresarlos y tenerlos. ¿Con qué? Con una vida verdadera de sinceridad y sumisión ¿a quién? Al señorío de Cristo, a su reino. Y esa autoridad que nos da el Señor por medio de los dones hace que nosotros podamos ser útiles para la iglesia. Los dones se hicieron es para el servicio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Pero si no tenemos esa sumisión al señorío de Cristo y su autoridad, pues ¿cómo podemos nosotros realmente servirle al Señor para que se manifieste su gloria? Hay personas que tienen los dones, pero no los usan para darle la gloria a Dios, que después vamos a verlo en este taller. En 1 de Juan 4, versículo de 1 al 3, nos dice, amaos, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y hoy en día sí que polula eso. Hay mucha gente que dice que es profeta, que es apóstol, y salen con cosas bien raras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y por lo tanto no están llenos del Espíritu Santo, ni están ejerciendo el poder del Espíritu Santo, sino el poder de espíritus inmundos. Por eso tenemos que probar, verificar lo que nos dicen. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios y pidiéndosela al Espíritu Santo, porque para eso Él vino. En Marcos 13:21 nos dice, entonces, si alguno os dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, mírenlo, no le crean, porque nuestro Señor Jesucristo no va a venir así de la noche a la mañana presentándose de incógnito, o de pronto lo presentan otras personas, o un profeta, lo que sea. No,
El Señor Jesús dijo que vendría y todo lo veríamos bajar del cielo. Vamos a verlo bajar. En Lucas 21:8 nos dice, y él dijo, mirad que no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, pero el tiempo está cerca y no lo sigan. Mire eso. Eso nos lo dice, ¿quién? Nuestro amado Jesús. Bueno, hermano. El Espíritu Santo se llama también, como lo habíamos mencionado anteriormente, el Consolador. ¿Y qué es un consolador? La persona que ayuda a otros a cargar su cruz o cargar sus problemas, y el Señor nos lo aligera en el nombre de Cristo. El Señor nos quita ese peso tan tremendo cuando estamos enfrentando un problema, una situación, una prueba. Él no nos deja solos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que para eso está el Espíritu Santo. Bueno, hermano, decía que Él como consolador nos auxilia en los momentos de dificultad que tengamos. Pero si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, pues Él no interviene. La pregunta es, tú y yo, cuando tenemos problemas, conflictos, ¿pedimos ayuda al Espíritu Santo? ¿Realmente sentimos en el corazón decir, Espíritu Santo, ¿qué hago con esta situación? Espíritu Santo, pon en mí una actitud para mostrar tu fruto, para perdonar, para no odiar. No puedo soportar a esta persona. El Espíritu Santo nos ayuda porque recibimos el poder. Él es el consolador, que quiere decir un auxiliador que tenemos aquí en este mundo. Él nos es enviado para ayudarnos y nunca para dominarnos. El Espíritu Santo no domina a nadie. Él deja que la persona actúe con libertad, libre albedrío y de acuerdo a su conciencia. La obra de los demonios es al contrario, es a dominar, a sujetar, a engañar, a esclavizar, empuja al pecado, a la maldad, a manipular y obviamente pues vamos a estar esclavizados de él. Entonces mire la diferencia entre la obra del Espíritu Santo y la obra de los demonios. La presencia y la obra del Espíritu Santo siempre se caracteriza por la libertad y la paz, nunca por la esclavitud. Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no tenemos paz y gozo? ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo ese poder que nos dio el Señor y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Nadie nos puede robar la paz y el gozo por más problemas que tengan. Pero ¿por qué nos la roban? ¿Por qué la perdemos? Porque no pedimos la ayuda del Espíritu Santo y su poder que podamos ejercerlo con el fruto del Espíritu Santo. Una traducción de este versículo, que es el 2 de Corintios 3:17, es que los dones del Espíritu Santo en el nombre del Señor, para el Señor y con libertad. El señorío del Espíritu Santo es el secreto perdido que la iglesia primitiva tenía, pero no lo podía entender. La obra del Espíritu Santo siempre produce convicción de pecado y arrepentimiento, y nunca el Espíritu Santo nos condena. Recuerden, hermanos, lo siguiente: la manifestación de los dones no es un indicador para afirmar que en ese momento se ha recibido el Espíritu Santo, sino que es evidencia del poder del Espíritu Santo. Se podría interpretar como el bautizo de poder. ¿Y por qué lo digo así? Acuérdense de Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, que nuestro Señor Jesucristo les dijo: estén ahí reunidos y esperen que venga el otro consolador. Y ellos esperaron, y en siguientes días se manifestó el Espíritu Santo con lenguas de fuego. Eso fue impresionante. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo a estar con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y no se ha ido. Él se va con nosotros porque nos selló, somos de su propiedad. El Espíritu Santo se recibe cuando la persona nace de nuevo por medio de la fe en Jesús y el arrepentimiento. Eso está en Juan 7:39, en Juan 20:22, y lo podemos confrontar con Hechos 1:8, que ya lo hemos leído.
En los dones del Espíritu Santo, el creyente primero los recibe y después los suministra a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al recibir ese poder, le servimos a nuestros hermanos, primeramente. Son para el servicio de nuestros hermanos. No podemos guardarlos. Hay una parábola que nos habla del Señor de los talentos, que nos da una idea a aquellos que guardan lo que el Señor les ha dado y no lo ejercen. Le dice, siervo inútil, quítate de aquí. ¿Cuál es tu don que te ha dado el Señor? Todos recibimos un don cuando nacemos del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu don? ¿Lo estás poniendo al servicio del Señor? Recuerden los 7 básicos dones que nos muestra la palabra del Señor. Repito, es una manifestación breve y momentánea en el creyente cuando uno recibe al Espíritu Santo y ese poder. No compromete el carácter de la persona, simplemente que Él entra en nosotros y está con nosotros. Eso quiere decir que la presencia de Él y el don que nos dé no cambia nuestro carácter, sino que el carácter de nosotros va a ser moldeado como una vasija de barro, porque el carácter hace parte del alma de cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora los dones del Espíritu Santo descritos y clasificados según el texto 1 Corintios 12, 8 al 10. 1 Corintios 12, 8, 10. ¿Cómo están clasificados? Les adelanto que los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, se han clasificado en 3 partes, que los veremos en esta clase bien explicados para que podamos entender qué es un don que nos ha dado el Señor y para qué sirve. Primero, ¿qué es un don? ¿Qué es el don espiritual? Dejémoslo bien en claro, es una facultad o poder sobrenatural que el Espíritu Santo concede al creyente redimido, capacitándolo a ejercer su función y servicio como miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, que todo el que pertenece al cuerpo de Cristo, reitero, tiene un don. El Espíritu Santo le da un don o 2 dones, lo que Él quiera dar. ¿Por qué Él tiene esa libertad o esa potestad de hacerlo? Porque Él mirará el corazón de cada persona, mirará su carácter para darle el don que puede ejercer esa persona. Por eso es que no todos tienen los mismos dones, porque no todos tienen un carácter de acuerdo a lo que necesita Dios darnos para ejercerlo a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo. La palabra griega corresponde carismata, que quiere decir gracia, regalo, poder, favor, con un propósito específico para bendecir y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Son otorgados gratuitamente, no hay que hacer ninguna obra, ningún esfuerzo para recibir un don. Eso es de la gracia divina, con solo el hecho de haber confiado y recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. No se pide ninguna ganancia. No pueden pedir nadie venga, le doy un don, pero venga a ver cuánto me da, cuánto diezma o cuánto ofrenda. No, Señor. No son premios ni recompensas o un distintivo para darle una categoría o una autoridad a ciertas personas. No, Señor. Todos tenemos un don o varios dones. No se recibe por méritos especiales, hermano. Mucho cuidado. Los dones los podemos clasificar así. Los 7 dones están divididos en 3 grupos. El primer grupo, dones de revelación. Segundo grupo, dones de poder. Y tercer grupo, dones de inspiración, hermanos. Vamos a ver a continuación dones de revelación. Estos dones de revelación se agruparon 3 de los 7 dones básicos del Espíritu Santo, que son don de palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento y don de discernimiento de espíritus. Si tú y yo queremos hablar con sabiduría de Dios, tenemos que tener ese don. Sin ese don no lo podemos hacer y por lo tanto no podemos ejercer ese poder que nos da el Espíritu Santo.
Si queremos ejercer la palabra de conocimiento, es que cuando tú y yo leemos la palabra, el Señor nos revela algo de su palabra. ¿Para quién? Para nuestros hermanos, para la iglesia. Pero si no tenemos ese don, no podemos tener esa revelación, ese conocimiento. Mucho cuidado, porque algunos son atrevidos de decir, es que Dios me habló. Cuidado, porque si tú no tienes ese don, Dios no te reveló nada. Así es sencillo. Y el don de discernimiento de espíritu. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que como hay espíritus engañadores, no todo el mundo se da cuenta si lo que nos están diciendo o enseñando es correcto o no, si no tenemos ese don de discernimiento. Si nos está hablando el Espíritu Santo o nos estará hablando un espíritu inmundo, diabólico. Pedir esos dones, a ver si el Espíritu Santo nos lo da. Estos tres dones que acabo de mencionarles, que se agrupan en el don de la revelación, nos guía o nos guiará para saber las cosas que vendrán en un futuro, que en teología se llama escatología. El Señor nos revela todo eso. Por eso no todo el mundo puede entender los libros que se catalogan escatológicos, como Apocalipsis, el libro de Daniel, algunas partes de otros profetas, Ezequiel, porque si no tenemos ese don de revelación de conocimiento, pues vamos a decir cosas que no son correctas y por eso es que han nacido sectas inventándose o imaginándose que eso es así. Mire lo importante de este grupo de dones que lo hemos agrupado en la revelación. Mire tan importante que es. ¿Dónde está esto que estoy hablando? Los invito a que lean Juan 16, del 13 al 15, para que ustedes se den cuenta que el Señor, a través del apóstol Juan, nos va orientando las funciones del Espíritu Santo. Ahora seguimos con el segundo grupo, que se ha llamado dones de poder. Los dones de poder se agrupan. El don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidad o sanación. Los dones, observen esto, no es el don de sanidad, sino los dones, porque son diversos. Los dones de sanidad o sanación. Este grupito, que también se conforman de tres, se llaman dones de poder. ¿Y para qué sirven? Para glorificar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, si los tenemos y los ejercemos con su poder. Para las buenas obras que glorifiquen ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El don de fe, lo vamos a ver después, no lo podemos confundir con la fe que nosotros tenemos en nuestro amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa es nuestra fe. Y acuérdense que en varias escenas de nuestro Señor Jesucristo le decía, por ejemplo, a una mujer le dijo, tu fe te ha sanado. En otro dice, de acuerdo a tu fe se ha hecho. Pero cuando nosotros tenemos el don de fe, oiga, es tremendo su poder, tremendo lo que se puede hacer. Como dijo Jesús, podemos con ese don hasta mover montañas. Ya después lo explicaré más detalladamente. Ahora sigamos con los dones de inspiración, hermanos. A ver, ¿qué es inspiración? Para el común de la gente, ay, estoy inspirado porque o me imaginé esto, o pensé hacer esto, y qué bueno es esto. No, eso es otra cosa. Los dones de inspiración, ¿cuáles son? El don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Aquí sí que esto trae muchos debates en este tercer grupo, porque en algunas congregaciones se enseña que todo el mundo tiene que hablar o interpretar lenguas. Cuidado, que eso no es para todo el mundo. Y aquí también veremos para qué es ese don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación. Si tú y yo no lo tenemos, no nos pongamos a decir cosas o a inventarnos palabras, frases, como para impresionar o para engañarnos de que tenemos el don de lenguas. Y a veces hasta cogen a los hermanos
débiles de fe. Y bueno, hermano, es que si usted no habla de lengua es porque está pecando, tiene un pecado oculto. Oiga, hermana, es que usted no habla de lengua es porque usted no es salvo, se va a condenar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Eso no es bíblico. Ya lo veremos detenidamente para qué son esos dones y el don de profecía. Ya la profecía como tal está revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o sea, profetas. Lo que el hombre puede tener, tú y yo, es el don de profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor me inspira a través de su palabra, a través de los textos bíblicos, dar una profecía para alguien, para un grupo o para una congregación, pero basado en qué? En la palabra de Dios. Ya no hay profecías nuevas, ya no hay esos profetas, ya no los hay. Lo que tenemos es un don, el don de profecía basado en la palabra de Dios. ¿Y para qué es eso? Esos dones de inspiración son para hablar con la palabra de Dios para una necesidad que tenga el oyente, el creyente. Yo veo en un problema a un hermano y el Señor me dice, mira, dile esta palabra, basada en qué, en la Biblia. Yo tengo que decirle, mira, hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque el Señor me acaba de decirlo o ponérmelo en mi corazón. Hermano, levántese. Eso es darle una profecía, eso se llama don, el don de profecía. Bueno, hermanos, ya teniendo en claro este cuadrito, que en el video lo voy a editar para que ustedes lo tengan ahí, entramos a ver el propósito de los dones, que ya lo he explicado, pero quiero repasarlo. El propósito de los dones podemos verlo de la siguiente manera. Primero, para manifestar el poder de Dios en la iglesia sobre la tierra. Eso quiere decir que cuando salgamos de esta tierra, ya no vamos a ejercer esos dones, ya no los necesitamos. ¿Dónde estará eso? Me preguntarán ustedes. En 1 Corintios 14, 25 y en 1 Corintios 2, del 4 al 5. Segundo, el propósito de los dones es confirmar la palabra hablada de nuestro Señor Jesucristo, que fue el ejemplo que les di ahora con un hermano que está en problemas y que yo le diga, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque el Espíritu Santo me lo puso y me dio poder para dárselo. Con las señales que seguirán después de que uno le diga algo al hermano o al grupo o a la congregación. ¿Dónde está eso? En Marcos 16, del 9 al 20 y de Hechos 14, del 9 al 11. Tercero, llevar a cabo la liberación del pueblo de Dios. Mire, eso es uno de los propósitos de los dones. Por eso tenemos que ejercerlo. ¿Cuántos hermanos están engañados, atados y ciegos espirituales? Hay que romper esas cadenas, porque el Señor vino a libertarnos, a la restauración, a la reconciliación. Y para eso el Señor nos da esos dones. Tú y yo tenemos que ejercer esos dones por amor a nuestros hermanos. Como dice nuestro amado Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al hermano como a sí mismo. O sea, también me sirve a mí ese don. ¿Dónde está eso? ¿Dónde podemos encontrar una guía? En Hechos 8, del 4 al 8, y Lucas 1, versículos 67, 74 y 75. Eso nos edifica tremendamente. Y por último, el cuarto propósito es edificar y perfeccionar a la iglesia. Tú y yo no podemos crecer si nuestros hermanos no ejercen sus dones y si nosotros no ejercemos los dones para nuestros hermanos. La iglesia, la congregación se estanca. Acuérdense de una enseñanza que di. Son enanos espirituales. Y sí que hay hartos enanos espirituales en las congregaciones, porque no se ejerce con el poder del Espíritu Santo los dones que nos ha dado el Señor para edificarnos, hermanos. Eso está en 1 Corintios 14, 3,
versículos 12 y 26. Ahora vemos, o vamos a ver más bien, el origen y la naturaleza de los dones. El origen, como ya todos lo vamos percibiendo y entendiendo, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiera. Puedo pedírselo, pero si Él no quiere, no me da tal o Y o X don. La palabra en particular quiere decir individualmente, no lo da colectivamente, como en algunos grupos dicen, no, es que aquí todos tienen don de lengua. ¿Dónde sacaron eso? Eso no es de Dios. El Espíritu Santo es el origen y la fuente de todos los dones espirituales. Por lo tanto, Él es autónomo de darlo y es individual, no colectivo. Cuando los apóstoles y todos los discípulos estaban reunidos en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, se cuenta que ellos recibieron fue el bautismo del Espíritu Santo y no todos hablaron las lenguas, sino algunos hablaban lenguas, pero esas lenguas no las podemos confundir con las lenguas espirituales. Recibieron los apóstoles y todos los que estaban ahí hablar en lenguas, pero lenguas que las lenguas que se hablan en este mundo. Por eso es que se impresionaron los que lo escuchaban porque decían, pero este tipo, ¿por qué habla mi lengua si él no es de allá? No confundirlo con las lenguas angelicales. Dios me puede a mí dar el Espíritu Santo con su poder para hablar inglés, por ejemplo, y hacerme entender con hermanos que hablen la lengua inglesa. El Señor me da ese poder si yo se lo pido con fe. Pero es muy diferente al don de lenguas, donde yo puedo hablar en lenguas angelicales, pero si yo no las interpreto o no hay un hermano que tenga ese don de interpretación, de nada vale. Nos van a decir, oiga, qué fanáticos locos. En 1 Corintios 12, del 4 a 6, él nos da o nos muestra, a través de Pablo, la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos son los dones procedentes del Espíritu Santo para los diferentes fines y propósitos que tiene Dios con cada uno de nosotros y las diferentes funciones que debe ejercer el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia universal. Aquí no hay privilegiados, que unos tienen dones y los otros no. Eso no es de Dios. Veamos en 12:6, y lo hablo desde el principio, desde el 5, lo que nos dice el Señor sobre lo que les estoy hablando. Y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para quién? Para el bien común. ¿Pero a quién? A cada uno. Esto es individual. Esto es la base para lo que les estaba hablando anteriormente, que el Espíritu Santo es soberano para dar los dones y como Él los quiera, que es individual y es para el servicio del cuerpo de Cristo de la iglesia. Efesios 4, 11 al 12, y desde el 10 lo leo. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios en Efesios? El Espíritu Santo, hermano. Y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Más claro no puede ser, hermano, de lo que estamos hablando. 1 Corintios 12, 28 también nos da ahí una luz. Y dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente a apóstoles, que eso fue lo que dejó el Señor Jesús. Pero para ejercer ese poder, los apóstoles tuvieron que esperar que bajara el Espíritu Santo y los tocara. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego,
milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Ya quedó claro esto, hermano. Ahora miremos. Hay diferentes clases de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos son los dones procedentes del Hijo de Dios. Eso está en Efesios 4, del 11 al 12. Diferentes clases de oficios o servicios para perfeccionar a la iglesia. Ya lo habíamos dicho. Hay diversidad de operaciones, claro, pero Dios es el mismo. O sea, trabaja Padre, Hijo y Espíritu Santo unánimes. Estos son los dones procedentes del Padre, distintas capacidades sobrenaturales para ejecutar oficios. Eso está en 1 Corintios 12, 28 y Romanos 12, 6 al 8. Las operaciones de lo que el Padre manda hacer específicamente en algunas personas. Vuelvo y repito, esto no es para todo el mundo, sino el Señor, nuestro Padre Celestial, es soberano de decir fulano, sutano, también en las clases de ministerios. Esos ministerios, de acuerdo a la voluntad de Dios, proceden de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano debe conocer las características bíblicas de la presencia y de la obra del Espíritu Santo. Todo cristiano. El conocimiento de dichas características nos permiten advertir los fingimientos de Satanás. Cuidado. Imitaciones de los dones. ¿Sabían ustedes que Satanás y los demonios pueden imitar ciertas manifestaciones sobrenaturales? Para eso debemos de tener el don de discernimiento espiritual, hermanos. ¿Cómo han engañado a muchos, hermanos? Lo que tenemos que discernir no es si aquellos fingimientos son sobrenaturales o no. El asunto radica en saber quién las causa y para qué propósito o con qué propósito. Acuérdense esa congregación donde el pastor Jones de los Estados Unidos se fueron para otro país de Sudamérica y los envenenó para que pudieran estar con el Señor. Tremendo. ¿Sabe cuánta gente envenenó? Más de 5,000 personas, entre niños, ancianos. El asunto radica en saber quién las causa, esas manifestaciones. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, el don que nos haya dado el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 5:14, que nos permite ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué estás recibiendo, hermano? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te están enseñando? ¿Qué te están mostrando? ¿Qué tan seguro estás que eso es de Dios, del Espíritu Santo? Que les voy a dar una profecía, ¿será de Dios? ¿Será así tan fácil? ¿Será que yo puedo dar una profecía así porque sí y que no lo puedo sostener con la palabra de Dios? ¿Nuevas revelaciones? ¿Nuevos propósitos? ¿Será de Dios? Les dejo esa inquietud, hermanos, para finalizar esta primera parte de este taller tan hermoso que el Señor nos está regalando.